Julián Mantel lo tenía todo. En la cima de su profesión, era un abogado de primera categoría. Era un hombre de prestigio y había amasado una riqueza considerable. Julián vivía una vida que otros solo podían soñar. Sus trajes caros hablaban de poder. Su lujosa mansión era la envidia de sus colegas. Y su posesión más preciada, un Ferrari rojo brillante, simbolizaba su éxito. Julián parecía tener el mundo a sus pies. Había logrado todo lo que creía desear. O eso parecía. Las paredes blancas y estériles de la habitación del hospital parecían burlarse de Julián. Mientras yacía allí, recuperándose de su ataque al corazón, el silencio era ensordecedor. Era un silencio no de paz, sino de vacío. Los acontecimientos de los últimos días se sucedían en su mente como una película surrealista. Su colapso en la sala del tribunal, la frenética carrera al hospital, los rostros preocupados de sus colegas, rápidamente reemplazados por una fría y profesional distancia. Los médicos atribuyeron su ataque al corazón al estrés, el agotamiento y un estilo de vida poco saludable. Pero Julián sabía que la causa era más profunda. Era el vacío que sentía, el enorme agujero en su alma que ninguna cantidad de éxito podía llenar. Sus posesiones, su riqueza, sus logros, de repente parecían triviales, sin sentido. ¿De qué servía todo si no era realmente feliz? Si su vida no tenía un propósito real. Una oleada de náuseas lo invadió. Y no era por la medicación. Esta vez, era la náusea del arrepentimiento. Arrepentimiento por el tiempo perdido, las oportunidades perdidas de conectar con sus seres queridos, las innumerables horas desperdiciadas persiguiendo un sueño vacío. Había sacrificado su salud, sus relaciones, su propio ser en el altar del éxito. ¿Y qué tenía que mostrar por ello? Un ataque al corazón a los 53 años y un alma que se sentía 1000 años más vieja. Julián sabía que no podía volver a su antigua vida. La sola idea lo llenaba de una sensación de temor, una sensación sofocante de la que no podía librarse. Anhelaba algo más profundo, algo auténtico. Anhelaba una vida con sentido, una vida llena de propósito y alegría. Pero ¿cómo podría encontrarla? ¿Por dónde empezar a buscar? Los rumores sobre el extraño comportamiento de Julián se extendieron por los pasillos de su bufete de abogados como la pólvora. Sus colegas, acostumbrados a sus trajes impecables y a su ingenio aún más agudo, estaban desconcertados por su repentina transformación. Hablaba de encontrar paz interior, de simplificar su vida, de buscar un camino diferente. Un día, Julián simplemente desapareció. Dejó atrás su lujoso apartamento, sus coches caros, toda su vida tal y como la conocían. ¿A dónde había ido Julián Mantel? La respuesta estaba escondida en la sabiduría ancestral de una tierra lejana. Había cambiado su Ferrari por una vida con sentido, sus caros trajes por las sencillas túnicas de un buscador. El viaje de Julián comenzó con un solo paso. Un paso lejos de la vida que conocía y hacia lo desconocido. Vendió sus posesiones, no por desesperación, sino por un profundo deseo de algo más. Cambió el rugido de su Ferrari por el silencio de sus propios pensamientos, los confines de su lujoso apartamento por la inmensidad del camino abierto. Su destino, el Himalaya, un lugar donde la sabiduría ancestral susurraba en el viento, donde la espiritualidad no era una búsqueda, sino una forma de vida. Había oído historias de estas montañas místicas, de los sabios que residían allí, guardianes de secretos ancestrales, maestros de la mente y el espíritu. Se decía que poseían una sabiduría que trascendía el mundo material, una sabiduría que podía desvelar los secretos de una vida verdaderamente plena. Julián, con el corazón cargado de desilusión, pero con una nueva esperanza brillando en sus ojos, se sintió atraído por su leyenda. Anhelaba aprender de ellos, beber del pozo de su antiguo conocimiento. Su viaje fue arduo, plagado de desafíos que pusieron a prueba su fortaleza física y mental. Atravesó densos bosques, escaló traicioneros senderos montañosos y desafió a los elementos con una determinación que nunca supo que poseía. Pero con cada paso, con cada obstáculo superado, Julián sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El ruido de su antigua vida, las exigencias incesantes, la búsqueda implacable de más, todo se desvanecía en el fondo, sustituido por un silencio que era a la vez inquietante y extrañamente liberador.
Se estaba despojando de las capas, mudando la piel de su antiguo yo, el abogado, el triunfador, el hombre que lo tenía todo pero que sentía que no tenía nada. Y en el proceso, estaba descubriendo una parte de sí mismo que nunca supo que existía, una parte que era fuerte, resistente y profundamente conectada con algo mucho más grande que él mismo. En lo alto del Himalaya, encajado entre los picos nevados y envuelto en la niebla, se encontraba el pueblo oculto de Sivana. Allí fue donde Julián, con el cuerpo cansado pero el espíritu lleno de energía, llegó por fin, atraído por un hilo invisible del destino. Los aldeanos lo recibieron con los brazos abiertos, con los rostros marcados por una sabiduría que contrastaba con sus sencillas vidas. Fue allí, en aquella apartada aldea de montaña, donde Julián conoció a los sabios de Sivana. No eran ancianos con largas barbas y túnicas vaporosas, sino gente común, hombres y mujeres que habían dedicado su vida a la búsqueda de la sabiduría. Y así, lo acogieron, compartiendo su antigua sabiduría, guiándolo en un viaje de autodescubrimiento que lo transformaría de maneras que nunca creyó posibles. En lo alto de las tranquilas montañas de Sivana, Julián se encontró sentado en un suave trozo de hierba. Ante él estaba sentado un sabio demacrado, con los ojos centelleantes de sabiduría acumulada durante toda una vida. Julián, comenzó el sabio, imagina que tu mente es como un jardín. Así como un jardín requiere un cultivo cuidadoso para florecer, también lo hace la mente. Si se deja sin atender, las malas hierbas de la negatividad echarán raíces. Pero si plantas semillas de pensamientos positivos, tu mente florecerá. Las palabras del sabio tocaron una fibra sensible en Julián. Había descuidado el jardín de su mente, permitiendo que las malas hierbas del estrés crecieran sin control. La comprensión fue aleccionadora y liberadora. El sabio comenzó a compartir las técnicas de la atención plena y la meditación. Julián escuchó con el corazón lleno de esperanza. Los días se convirtieron en semanas a medida que Julián se sumergía en las enseñanzas de los sabios. Aprendió a observar sus pensamientos sin juzgarlos, a distanciarse del parloteo interminable que había plagado su mente durante años. A través de la meditación, descubrió una quietud que nunca supo que existía. Tus pensamientos no eres tú, le explicó el sabio una tarde. Son como nubes que pasan por el cielo de tu conciencia. No tienes que aferrarte a ellas, ni luchar contra ellas. Simplemente obsérvalas, ir y venir. Al principio, la práctica fue un reto. Su mente, acostumbrada a su ritmo frenético, se resistía a la quietud. Pero Julián persistió, guiado por las pacientes instrucciones del sabio. Poco a poco, comenzó a experimentar momentos de quietud. Con la práctica continua, estos momentos se alargaron, profundizando en una sensación de tranquilidad. Notó un cambio en su percepción. El mundo parecía menos duro, menos exigente. Sus reacciones a los desafíos se suavizaron. Ya no estaba a merced de cada pensamiento o emoción fugaz. Estaba aprendiendo a elegir sus pensamientos, a cultivar semillas de positividad. Empezó a comprender el poder de su propia mente. No era solo un lugar donde los pensamientos ocurrían al azar. Era un jardín que podía cultivar. Una tarde, mientras el sol proyectaba largas sombras sobre el Himalaya, Julián se encontró conversando con una sabia mujer. Julián, comenzó ella, imagina un barco navegando en un vasto océano, sin un faro que lo guíe. Así es como muchas personas viven sus vidas, a la deriva en un mar de incertidumbre. Sin un faro, es fácil perder el rumbo. Julián había pasado años persiguiendo el éxito, pero se sentía vacío. Tu propósito, continuó la sabia, es tu faro, es la luz que ilumina tu camino. Cuando vives una vida guiada por un propósito, te alineas con algo más grande que tú mismo. Las palabras de la sabia encendieron una chispa en Julián, un anhelo de encontrar su propio faro, de descubrir su contribución única al mundo. Se dio cuenta de que su formación jurídica le había dotado de las habilidades y los conocimientos necesarios para luchar por la justicia, para ser la voz de los que no la tienen. Quizás su propósito residiera en combinar estas pasiones, en utilizar su experiencia jurídica para defender la justicia social, para empoderar a los marginados. Los sabios, al ser testigos de la transformación de Julián, se sintieron llenos de orgullo.
Sabían que su viaje estaba lejos de terminar, pero no tenían ninguna duda de que iba por buen camino para crear una vida con sentido y propósito. A medida que Julián se adentraba en las enseñanzas de los sabios, se encontró con un concepto que al principio le chocaba a su mentalidad occidental: el Kaizen. Los sabios le explicaron que esta antigua filosofía japonesa, a menudo traducida como mejora continua, ponía énfasis en el poder de los pequeños cambios graduales realizados de forma constante a lo largo del tiempo. Al percibir el escepticismo de Julián, el sabio sonrió con dulzura. «No subestimes el poder de la constancia, hijo mío», dijo con voz tranquilizadora. «Así como una sola gota de lluvia puede, con el paso del tiempo, abrirse camino a través de la roca sólida, también los pequeños y constantes esfuerzos pueden generar profundas transformaciones en tu vida». Los sabios animaron a Julián a aplicar los principios del Kaizen a todos los aspectos de su vida, desde sus rutinas diarias hasta su crecimiento personal. Julián, deseoso de poner en práctica estas enseñanzas, decidió empezar por su rutina matutina. Decidió despertarse 15 minutos antes cada día, utilizando ese tiempo para la reflexión silenciosa y unos sencillos estiramientos de yoga. Poco a poco, notó la diferencia. Los 15 minutos extra por la mañana le permitían empezar el día con una sensación de calma y propósito. Animado por su éxito, Julián empezó a aplicar los principios del Kaizen a otras áreas de su vida. A medida que Julián continuaba su viaje de autodescubrimiento, se dio cuenta de que la capacidad de progresar de forma constante, de cultivar hábitos positivos y de liberarse de patrones limitantes requería algo más que buenas intenciones. Requería disciplina. Los sabios explicaron que la disciplina no consistía en tener fuerza de voluntad ni en obligarse a hacer cosas que no se querían hacer. Se trataba de alinear sus acciones con sus valores, de tomar decisiones que apoyaran su crecimiento y bienestar, incluso cuando esas decisiones fueran difíciles o incómodas. La disciplina es el puente entre la intención y la acción, explicó uno de los sabios. Es la llave que abre la puerta a todo tu potencial. Sección 4. El arte del autodominio. Julián comenzó a ver la disciplina como un acto de amor propio, una forma de honrar sus compromisos consigo mismo. Se dio cuenta de que cada vez que elegía la disciplina por encima de la indulgencia, cada vez que priorizaba sus objetivos a largo plazo por encima de la gratificación a corto plazo, estaba invirtiendo en su propio crecimiento y bienestar. Empezó a aplicar los principios de la disciplina a todas las áreas de su vida. Estableció horarios específicos para el trabajo, la meditación, el ejercicio y la relación con sus seres queridos. Sección 1. El poder de servir a los demás. A medida que Julián se sumergía más en las enseñanzas de los sabios de Sivana, comenzó a comprender un concepto que iba más allá del desarrollo personal y la disciplina: el profundo impacto de servir a los demás. Los sabios insistían en que la verdadera felicidad y la plenitud no se encontraban únicamente en uno mismo, sino que florecían cuando uno contribuía al bienestar de los demás. El propósito de la vida, Julián, explicó un sabio, no es simplemente existir, sino importar, dejar huella en la vida de quienes te rodean. Julián empezó a incorporar este principio a su vida diaria, ofreciendo atención, ayuda o una palabra de aliento siempre que le era posible. Sección 2. Equilibrio. La clave de la armonía. Una de las lecciones más profundas que Julián aprendió de los sabios fue la importancia del equilibrio. Le enseñaron que la verdadera plenitud en la vida no provenía de descuidar un área para favorecer a otra, sino de luchar por la armonía entre todos los aspectos del ser. Julián reflexionó sobre su propia vida y se dio cuenta de la verdad que encerraban las palabras del sabio. Empezó a incorporar a su rutina diaria prácticas que nutrían su bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Sección 1. Una vida transformada. El viaje de Julián Mantel fue un testimonio del poder de transformación que tiene el autodescubrimiento.
Había cambiado las trampas del éxito por algo mucho más valioso. Una vida con propósito, significado y paz interior. Había aprendido que la verdadera felicidad no se encontraba en las posesiones materiales ni en la validación externa, sino en lo más profundo de su ser, en la alineación de su vida con sus valores y en la contribución al bienestar de los demás. Julián finalmente regresó del Himalaya, convertido en un hombre nuevo, compartiendo la sabiduría que había adquirido al vivir su verdad. Este fue el resumen de otro de los mejores libros sobre emprendimiento y crecimiento personal jamás escritos. Si quieres comprarlo, abajo en la descripción te explico cómo. Dale un like si te gustó este video. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho y te gusta nuestro contenido. Compártelo con gente que creas le pueda interesar. Y nos vemos en un nuevo capítulo de El poder que llevas dentro. Hasta pronto.